Muy bienvenidas, almas soberanas, conscientes y empoderadas, a un nuevo episodio de Frecuencia Soberana. Hoy con un tema maravilloso en donde la voz se pone a lucir en este tema que hemos elegido para esta oportunidad y que ya lo develamos en el episodio anterior. Ya dijimos que Tal íbamos a cual. estar hablando de sexualidad. Un poco como siempre, la idea es traer este tema desde el lugar más amoroso y para que sea una información realmente que nos acompañe a abrir nuestra forma de percibirnos a través de ella y siempre, como decimos, desmitificar lo que creemos a través de ella. A través del proceso de la voz trabajamos muchísimo lo que es la sexualidad. Estas últimas 2 semanas, como te contaba Sandra, se ha aparecido mucho este tema, así que vino como anillo al dedo poder hablarlo en este momento. ¿Y por qué? Porque la sexualidad, ¿qué más sexual que nuestra voz? Y no solo nuestra voz, sino cuando nosotros conectamos con la vulnerabilidad de expresar lo que sentimos. Ujú. Porque hablamos mucho y decimos mucho, pero Hablamos mucho, decimos sí, poco. eso, hablamos mucho, decimos poco, pero cuando realmente conectamos con lo que sentimos y podemos empezar a llevar en palabras lo que nos pasa realmente, bueno, ahí se empieza a activar toda esta sexualidad en nosotras. Así que hoy, Sandra, gracias por estar aquí para profundizar sobre este tema que, como siempre digo, también es un tema que me viene interpelando desde hace un montón de tiempo y si estuvieron saliendo en estas sesiones este último tiempo es porque, bueno, siempre es un espejo, ¿no? Así que, bueno, un poquito desmitificar y ¿por qué te digo esto? Porque estos días estuve preguntando qué es la sexualidad, ¿no? Ujú. Entonces fui haciendo preguntas tipo encuesta, ¿sí? A mis allegados, le digo, ¿qué es para vos la sexualidad? Y todos me decían, bueno, es el acto sexual, ¿no? Entonces, bueno, eso es una sola parte, una Exacto. pequeña parte de todo lo que es la sexualidad y aquí estamos como para abrirnos en este maravilloso campo que, bueno, tiene que ver Bueno, con el placer. me parece fantástico este tema. Bueno, y en primer lugar, dejar bien aclarado que, bueno, que no nos crean nada de lo que vamos a estar Sí, diciendo, totalmente. ¿sí? Sino que experimenten la información, como siempre digo. Obvio que lo que podemos transmitir a través de, bueno, de estos episodios es el proceso de uno mismo, Ujú, eh, volcado, bueno, en esta información compartida, que obvio que deviene de un montón de aprendizaje que cada uno ha hecho mm, en su propia experiencia. No tomarse nada personalmente de lo que vamos a estar diciendo acá, porque bueno, hay que reconocer que el tema de la sexualidad es uno de los temas eh, que, bueno, que tienen que ver con el programa Ego, ¿sí? Con el programa, con programas que han sido imbuidos en nuestra psiquis desde, bueno, desde hace muchísimas, Antares. sí, muchísimos eones, y por lo tanto, bueno, uno puede sentirse un tanto frágil ante este tema y también puede levantar las defensas psíquicas. Entonces, lo que, bueno, que nos pueden acompañar para irnos abriendo a estos temas, a estos Ujú, procesos, es justamente, bueno, liberarnos un poquito, relajarnos un poquito, aflojarnos un poquito para poder, bueno, ir introduciendo nueva información que nos permita vivir la sexualidad realmente como el proceso sagrado que en realidad mm, es y que es un proceso que honra en realidad nuestra biología y no como se aprendió que, bueno, que hoy por hoy está tan desvirtuado, ¿sí? En esto de que sí, simplemente se lo considera sexo, que no sexo. está ni bien ni mal, pero que, bueno, que es simplemente... Sí. el sexo es el resultado de la sexualidad en un punto, pero bueno, no tiene incidencia sobre Sí, la sobre lo sexualidad. que implica la sexualidad. Exacto, la sexualidad abarca, bueno, un aspecto mucho más amplio. Ujú. Sí, aparte también entendiendo que cuando consideramos la sexualidad como solo el sexo, también esto de el sexo entendido como también supervivencia, ¿no? Sí, ni hablar, Que traemos también de Ones, ni ¿no? Esto hablar, sí. de, bueno, procrear para seguir sobreviviendo. Y nos olvidamos de una Sin fin. parte, un sinfín de cosas que si hay algo que aprendí de lo que es sexualidad, es creatividad, es la conexión
con el placer. Y si lo llevamos al área del sexo propiamente dicho, es decir, che, darnos cuenta también que muchas veces no sabemos cuáles son las cosas que nos dan placer. Entonces es como unir y venir entre lo que es el sexo y la sexualidad, porque como bien vos decías, es parte de lo mismo, pero bueno, muchas veces nos quedamos ahí encasillados y no nos damos cuenta de la inmensidad que implica esto. Exactamente. En realidad es un proceso de curación la sexualidad, ¿sí? Es un proceso de curación del ser porque, bueno, acá me gusta por ahí, traer el conocimiento, ¿sí? Que existía en Atlantis, ¿sí? Nos vamos a remontar un poquito. Me encanta cuando vamos allá. Nos vamos a remontar a Atlantis, que no es Atlántida, ¿sí? Tenemos que tener presente que Atlantis fue el proyecto, en realidad, de Lemuria, ¿sí? A través del cual, bueno, en Atlantis, las mujeres sirenas y los hombres tritones, cuando subían a la isla, ¿sí? Eran los encargados de bajar el rayo coral, que el rayo coral tiene que ver con la iluminación. ¿Cómo bajaban este rayo coral? Era justamente a través del poder de la sexualidad, ¿sí? Encontrando ese sentido de contacto físico íntimo, ¿sí? A través del cual catalizaban, ¿sí? La luz, catalizaban, ¿sí? Toda la información. Era un proceso a través del cual se llegaba a la iluminación. Wow. ¿Sí? Entonces, este conocimiento después fue, llevado cuando cae Atlantis, ¿sí? Y empieza el proyecto Atlántida, que es ahí cuando tenemos la caída de conciencia. La caída de conciencia. Sí, la caída de conciencia es cuando este conocimiento es llevado por las sacerdotisas, que son las sirenas, ¿sí? Que cuando suben a la isla, a tierra, se transforman en las sacerdotisas, ¿sí? Y que es de alguna manera, después trasladado a todo lo que conocemos como, el Viejo Egipto, Perú, México, ¿sí? Donde, esta sabiduría, se va de alguna manera partiendo, por así decir. Digo partiendo porque era una forma también de cuidarla, ¿sí? Sí, como fraccionando. Exacto, era una forma de cuidar esta sabiduría porque, teniendo en cuenta de que en Egipto se trabajaba con la energía sexual para abrir portales estelares, para todo lo que, era bajar todos los sistemas de información. Hoy por hoy ni hablar. Sí, que sí, este conocimiento está en manos de personas que todavía, ¿sí? Que lo utilizan de forma inconsciente. Exacto, sería, algo, la verdad, de que no sumaría para la evolución. Que fue en parte, lo que pasó en esta era. Así que, arrancar por ahí sabiendo de que en realidad la sexualidad tiene esa finalidad, ¿sí? Ser un catalizador hacia la iluminación, ¿sí? Que lo logramos de manera individual, ¿sí? Pero lo amplificamos con un otro. ¿Por qué? Porque, tenemos que partir también de la base de que, y ahí me voy a dirigir un poquito hacia el hinduismo, ¿no? ¿Sí? Siglo IV a.C., cuando nace el Tantra, ¿sí? Que a través del Tantra se puede entender la sexualidad como no es esta ideología que se tiene de esto de hacer el amor, ¿no? El amor no se hace. No, claro, el amor es... somos amor. Sí, claro. Somos amor. Por lo tanto, no podemos decir que hacemos amor. No. O hacemos el amor. Somos amor que sí nos amplificamos con un otro. ¿Sí? Pero en origen, cada persona es amor. Por lo tanto, esto hace que también, si uno lo piensa de esta manera, ¿sí? baja la expectativa que uno puede tener sobre esto de hacer el amor. Claro. ¿Sí? O ni hablar, cuando sexo. Claro, sí, que ahí, ya vamos a llegar, ¿no? Ya vamos a llegar. Yo estoy como... Sí, te estoy dejando, porque ahí empiezan, viste, a bajar preguntas, pero también está bueno todo esto de empezar desde el principio, por así decirlo, ¿no? Porque cuando hablamos de sexualidad, quizás las personas acá ya se sorprendieron de que vos ya hayas ido a
a Atlantis, ¿sí? A que Atlántida, sí. Atlántida. Y vos decís, wow, ¿no? Qué lindo poder empezar desde el principio. Sí, bueno, a mí particularmente esto me ayudó un montón poder comprender, ¿no? La sexualidad desde, bueno, el origen, y cada vez uno se va dando cuenta que el origen es cada vez Sí. más atrás, y bueno, llegar a este punto, desde donde se baja el rayo, ¿sí? El rayo coral, que bueno, que sostiene la estructura mental que hoy por hoy nosotros podemos tener en la psiquis, y que podemos trabajarlo desde un montón de herramientas, ¿sí? De todo lo que abre la sexualidad, ¿no? Porque yo ahora lo estoy hablando para las personas puede ser desde una visión más esotérica, ¿no? El tantra también, el tantra se estudiaba entre un grupo de personas porque como se consideraba una filosofía esotérica, es como que no era fácil de difundir entre muchas personas. Por lo tanto, ellos como que lo tenían para un sector muy particular, pero ya se trataba en el siglo IV antes de Cristo. Claro. Por lo tanto, bueno, no podemos quedarnos con esto de que, bueno, ahora me pasa esto con mi pareja. Entiendo que de principio a uno le pasan cosas con la pareja o le pasan cosas consigo mismo con respecto a la sexualidad en sí mismo, ¿no? Sí. Porque tenemos que saber que la sexualidad empieza por nosotros, ¿sí? No le podemos pedir a la pareja lo que no nos damos a nosotros mismos, ¿sí? O esperar de la pareja lo que nosotros ni siquiera sabemos que tenemos en el inconsciente, ¿sí? En el sector oscuro. Entonces, esto es importantísimo, porque si bien hoy lo podemos bajar acá, hasta 2024, entendiendo un montón de patologías, síntomas, enfermedades, crisis existenciales que surgen a partir de la sexualidad, ¿sí? Y que para eso están un montón de herramientas acompañando todo eso, que son desde la psicología, la ginecología y todo tipo de herramientas terapéuticas. Tenemos que ir hacia atrás en la información, porque acá lo que estamos tratando de ampliar es justamente nuestra capacidad en cuanto a la luz, ¿sí? Que vamos integrando. ¿Y la luz qué es? Información. ¿Sí? Y si queremos que nuestros átomos giren más rápido para prepararnos para lo que viene, entonces para esta gran iluminación que viene, tenemos que iluminar también estos aspectos que hacen al ser humano y que son parte de nuestro día a día, ¿sí? Porque la verdad es que la sexualidad está en todo. Sí, eso es lo que yo siempre me fui diciendo a mí misma y es lo que digo, sexualidad es todo, o sea, el bebé mismo cuando llega, primero que llega por un acto sexual, ¿no? Y después ya desde muy chiquito es tremendamente sexual, un bebé es tremendamente sexual, la forma en la que tiene de explorar el mundo es a través de sus sentidos, pero también obviamente que el lugar en donde más explora es llevándose las cosas a la boca, por ejemplo, y ahí aparece algo que yo comparto mucho en en mis sesiones, en talleres, en estos episodios también, el hecho de entender de cómo la voz y la sexualidad están alineadas, y es por la ley de correspondencia, ¿no? Que también rige nuestro propio instrumento y nuestro cuerpo, ¿no? Como es arriba, es abajo. Y por eso todo lo que tiene que ver con el aparato fonador está en tremenda consonancia y similitud con el aparato sexual. Y acá un paréntesis, porque muchas veces se ven imágenes de la vulva igual a las cuerdas vocales, y ahí pareciera que los hombres quedan exentos. No. Esto es para otro tema, digamos, para profundizar más en otro lugar, pero en realidad, el hombre tiene que también comprender que tiene como una símil vagina en su garganta y que nosotros tenemos lo que vendría a ser el pene dentro de lo que es el canal de parto, ¿no? Entonces decir, che, esto nos acompaña, no excluye a los hombres, porque a veces que también esta información pareciera que los hombres he escuchado a veces, ahora no tanto, la verdad, pero eso sí, bueno, eso a mí no me compete, ¿no? Sí, claro, porque todos somos un 50 y un 50, ¿no? Y hay que aprender con esto que vos decías de que la sexualidad empieza por uno. Bueno, acá hay un 50% femenino y un 50% masculino en mí, ¿no? Entonces, y esto se ve mucho en esta ley de correspondencia, que a lo que voy es ahí entender esa similitud que yo muchas veces traigo con el aparato fonador, con la voz, con la expresión y nuestro canal sexual, ¿sí? Que es creación pura. Tal cual.
Sí, sí. Tal cual, fíjate que a pesar de que, bueno, que la sexualidad trasciende la muerte, ¿sí? Ujú, Porque, a ver, a través de la sexualidad se crea, entonces trasciende la muerte, está por encima de, ¿sí? mm, De la muerte. No deja de ser que, bueno, que tanto la sexualidad como la muerte son dos temas que son totalmente marginados, ¿sí? ujú. Han sido marginados, han sido temas de Tabú. tabú, de Ujú, prejuicio, de, bueno, en tanto y en cuanto que tocar estos temas, profundizar en estos temas, hace que, bueno, nos vayamos conectando, ¿sí? mm, No solamente con la materia, ¿sí? Porque a través de la sexualidad uno empieza como a comprender los ciclos de la materia, mm. ¿sí? Porque, Claro. ¿cómo comprendemos los ciclos de la materia? A través de la libido, ¿sí? La libido, ¿sí? En sus variantes que tienen que ver, depende de, bueno, de los ciclos corporales que uno esté viviendo, nos pones en contacto con justamente el Mm, ciclo de la materia. Y nosotros tenemos que siempre remitirnos a que vinimos a esta dimensión 3D, a justamente, ¿sí? experimentar. Experimentar la Claro. materia. Entonces, ¿cómo vamos a dejar afuera también esta partecita, ¿no? Entonces, todo está conectado con todo. Cuando nos damos Mm, cuenta hay una conexión con el todo, ¿sí? sí, 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 es increíble. Es Es increíble. súper creíble. Sí, es increíble. Eh, Así que bueno, esto es lo que tenemos que tener de principio en cuenta. También tenemos que tener un temita en cuestión que está bueno y que ahora que hace más a esto de la psiquis y bueno, y de los programas, ¿sí? De los programas mentales que tenemos, que el programa muerte y el programa de el sexo o Mm, sexualidad, como cada cual le quiera llamar, ¿sí? Fue imbuido en nuestra esfera de conciencia, ¿sí? Hace mucho, mucho tiempo, cuando también se introdujo el programa ego, porque en realidad el generador, la matriz principal es el programa ego. mm, Que sí, que fue un programa que a partir de la distorsión que se produjo en Atlántida, ¿sí? Cuando se quiso de alguna manera acelerar el proceso humano, ¿sí? Eh, bueno, fuerzas de seres oscuros en realidad de alguna manera introducieron, ¿sí? Una mm. mutación genética en el programa humano, en los primeros homos, ¿sí? Ajá. En los primeros homos, que bueno, que llevaban de alguna manera este programa ego muy adentro, que a su vez, ¿sí? Activaba, ¿sí? A través del transcurso del tiempo y de la mutación que iba haciendo este Homos, este programita, el programa muerte y el programa de la sexualidad. Actualidad. ¿Sí? Con eso hemos quedado limitados, ¿sí? Limitados en cuanto a la comprensión, ¿sí? Ujú, De la sexualidad como un programa animal. ¿Sí? ujú. Es un programa que se despierta en nosotros y que por lo tanto, al ser un programa que está imbuido en la psiquis, no es lo más fácil darnos cuenta, ¿no? Claro. Entonces, Está en transparencia, digamos. exacto. Estos programas, tanto el de muerte como el programa de la sexualidad, son programas que, bueno, que generalmente al activarse desde un programa que no tiene que ver con la sexualidad como fue introducida en esta dimensión, sino que fue introducida por desviación genética, Ajá. ¿sí? Tenía como base justamente poner una cuestión de sometimiento del humano, ¿sí? Y de esa manera, bueno, conectarnos con energías como ser el miedo, la culpa, la separación, ¿sí? El rechazo, el Ujú. abandono, etcétera, etcétera, que de alguna manera son alimentos para otros seres que están, ¿sí? Sí, comprendo. En dimensiones superiores. Entonces, de esa manera, bueno, todo esto fue entrando en nuestra psiquis. Mm. Hoy tenemos que saber bueno, que Sí, tenemos sí. de alguna manera estos programas en uso y que bueno, y que también depende de nosotros mismos empezar a profundizar y darnos cuenta de que bueno, que no somos esos programas, que también tenemos el poder de ir como actualizando los Sí. programas en nuestro ADN. Como desinstalar e instalar una Exacto. nueva actualización del programa. Actualización de datos, ¿por qué? Porque cuando uno desde la conciencia, ¿sí? Se separa, bueno, el personaje en sí mismo y de lo que me pasa con mi pareja, etcétera, etcétera,
ahí podemos empezar a entrar ¿sí? en una dinámica totalmente diferente con respecto a la sexualidad y podemos ir de alguna manera desactivando esos programas y ir actualizando con la información que realmente corresponde a lo que es sexualidad. A lo que es sexualidad, ¿sí? Y a lo que se implementó para el verdadero humano, ¿no? Que después, bueno, tras todas las mutaciones genéticas, ¿sí? Fue lo que, bueno, los sumerios llamaron en un primer momento los mamús o lulus, ¿sí? Que eran distorsiones, ¿sí? de ese primer homos, que después pasamos a ser nosotros los homo sapiens, bien, que llegamos, pero bueno, dentro de todas esas mutaciones, ¿sí? Donde empezó a regir este programita, ¿sí? Que bueno, que puede resultar raro para las personas, pero tenemos que saber de dónde venimos también, ¿sí? Y de las distorsiones que se fueron genéticamente produciendo en nosotros, y que bueno, y que hoy llegamos a hacer esto, pero que bueno, que devenimos de todo eso. Entonces tenemos este registro, lo tenemos activado, ¿sí? Es bueno, la civilización sumeria en la que empieza a verse todo esto, ¿sí? A través de, bueno, de estas mutaciones que, bueno, que llevaron a que nosotros hoy estemos confundiendo sexo con sexualidad. Claro. Es ahí en donde podríamos decir que se instaura este programita de la supervivencia, o sea, exacto, esto de que en esta cuestión animal, ¿no? De procrear, o sea, el sexo tiene dos sentidos, o sea, procrear y liberar el estrés. Exacto. Entonces, dentro de eso es lo que vos decís que nos han instaurado y en lo cual lo tomamos más como un sentido de instinto animal. Ahí está. Ahí es cuando nosotros detonamos el programa sexo, ¿sí? O esto que llaman ahora y que me encanta porque es como que es como muy adornadito. Sexo afectivo. ¿Cómo era? ¿Sexo afectivo? Sí. Una relación sexo-afectiva. Bueno, eso que me encanta porque, bueno, es como que corremos, o sea, o el sexo o lo afectivo. Bueno, hay una mezcla media rarita ahí. Que sí, está bueno. Mezclamos los ingredientes de una forma sí, hermoso. O sea, que es como para darle un sentido un poco más profundo al sexo en sí. Sí, claro. ¿Sí? Y que con el mayor de los respetos el que lo practica, porque claro, acá, no sé, acá todo es válido y todo es parte del crecimiento que vamos haciendo. Sí, eso es así, o sea, es como también veníamos diciendo en los otros episodios. Estamos acá para experimentar. Y esto es para salir de lo bueno, de lo malo, de lo que está bien o de lo que está mal. Es una experiencia. Exacto. Así que, pero sí, bueno, que vamos a poner todo sobre la mesa como para que después cada uno saque sus conclusiones. Exacto. De dónde está parado, ¿no? Entonces, acá cuando, bueno, de golpe se detona el programa sexo, sí que se detona junto con él el programa de supervivencia, ¿sí? El programa de muerte, ¿sí? Porque la supervivencia justamente también activa el otro detonador. Es cuando nos pone en un sistema parasimpático que nos pone como en sobreaviso. Y en alerta constante. En alerta constante y protección constante por algo que no sabemos, pero que creemos que va a pasar. Entonces ahí cuando se activan todos los detonadores y utilizamos el sexo inconscientemente en función de eso. Más allá que nuestro sentido cuando uno está con un otro sea tener un hijo, ¿sí? Pero tenemos que saber que el programa vida, ¿sí? Que son programas todos que están imbuidos en nosotros, el programa vida no tiene que ver con tener hijos. No, claro. El programa vida, ¿sí? Es un programa que tiene que ver con la materia y con la reproducción celular. Nada que ver, ¿sí? Con el sexo. Claro. Y ese programa le corresponde pura y exclusivamente a la materia, ¿sí? No depende de nosotros, depende de arriba y de la materia. Así que esto que el humano también se ha cargado en esto de que tenemos que tener hijos para, no sé, para poblar el planeta, no. Es claro. Acá, wow, bueno. ¿Cuántas cosas se van con eso? Sí, se van con eso. Que se sepa, a ver, en primer lugar, y ahora llevándolo un poquito más a la bio y a todo lo que tiene que ver, cuando uno, y sé que, bueno, que a muchos esto le va a causar un poquito de estrés, pero sí que sepamos que cuando estamos programando tener un hijo, tenemos que saber de base que hay un gran vacío existencial en nosotros respecto de necesidades que no fueron satisfechas en la infancia y que a través de la proyección
esto de tener un hijo, yo voy a depositar en ese hijo todas mis necesidades, ¿sí? Las necesidades que no fueron cubiertas. Entonces, ese es el sentido con el que procreamos o con el que decidimos con un otro tener un hijo. ¿Sí? Es cubrir mis necesidades a través de esa personita. Aparte, muchas veces escuchar, sobre todo a abuelos o bisabuelos, esto de decir yo tuve hijos para que trabajen. El hijo era un producto. O para llevar el apellido de la familia. Exacto. O para la continuidad de del apellido. Esto, bueno, este programa, o sea, acá es cuando estamos desvirtuando todo, porque el programa ese le corresponde a la materia. A nosotros, a los humanos, nos corresponde el programa mente, que es justamente evolucionar a través de la mente de una dimensión a la otra. O sea que a nosotros lo que nos corresponde es esto, activar el discernimiento, ¿sí? Que es otra cosa. Y bueno, y por el otro lado, ¿sí? Tenemos este programa del animal racional, ¿sí? Que ese es el que confundimos con sexo. ¿Sí? El animal racional es justamente la animalidad que está en todos nosotros, ¿sí? Porque nuestro desarrollo también viene de capas embrionarias que tienen que ver también con el desarrollo del animal, exacto, que los registros están en el tronco cerebral, en el cerebro reptiliano que todavía guardamos y que están los instintos ahí básicos y están de donde se detonan las emociones. Entonces, ese es el programa que en realidad activamos cuando tenemos sexo. ¿Sí? Que son dos disparadores que tienen que ver con esto de procrear, porque pensamos esto, tenemos que tener hijos. Un liete con el tema de los hijos, ¿sí? Porque en realidad son cuestiones... Vacíos internos. Sí, cuestiones de cada persona que no ha resuelto por sí mismo, ¿sí? Y que exterioriza o que resuelve a través de un hijo. Y que en realidad nunca pasa eso porque es como que se sigue de generación en generación. Como ahora atiendo el hijo y no me atiendo a mí. Siempre hay una excusa, por así decirlo. Exacto. Que ahí podemos referirnos a lo que hablábamos el otro día de la ira primaria reprimida. Ajá. ¿Sí? La ira con mamá. La ira es... No, con mamá y con papá. Con primaria, que decir esto que se gesta en ese primer septenio. En ese primer septenio que empieza, que tiene mucho que ver con la traición, ¿sí? Que siente el niño, ¿sí? Por tres cuestiones fundamentales, que son el abandono, el rechazo y el sacrificio. ¿Sí? El niño, ¿sí? Se siente en un punto, ¿sí? Traicionado porque, bueno, ve que papá y mamá no son eso idílico que pensaba que iba a ser el amor incondicional que él iba a recibir, ¿sí? Entonces, en algún punto de inflexión ocurre la traición, ocurre el rechazo o el abandono, o el sacrificio, en función de uno de los dos progenitores. Entonces, es ahí donde el niño sí también es como que fractura la psiquis, ¿sí? Fractura, empieza como esa distorsión, ¿no? Que después, ¿dónde se ve experimentada? Justamente en la sexualidad. En la sexualidad y en la pareja, en empezar a encontrarse con un otro y darse cuenta que, que ahí empieza como a intentar, entre comillas, ¿sí? Curar, sanar esas heridas que en realidad no son tampoco heridas, ni son fracturas. ¿Por qué? Porque si uno realmente ahonda un poquitito más en lo que es la psiquis, nos damos cuenta que ese punto de inflexión también es el que le permite, ¿sí? Al individuo después madurar desde su individualidad y dejar de ser el niño, ¿sí? Traicionado por los padres. El tema que nunca ocurre. El tema que esto se sigue, se siguen perpetuando. Se siguen reproduciendo niños de niños. O sea, nadie llega al adulto. Claro, o sea, los hijos son tenidos por los niños. Por más niños. Por más niños teniendo niños. Por más niños, porque para eso hay que hacer un gran trabajo. Sí, hay que hacer un gran trabajo. ¿Dónde quedó ese punto de inflexión? ¿Dónde me sentí traicionado? ¿Dónde me sentí haciendo un sacrificio por los padres? Sacrificio, llamémosle a cosas que ahora vamos a ir un poquito más en el tema de la sexualidad. Sacrificio significa, en el caso de muchos chicos abusados, niños y niñas abusados que terminan haciendo un sacrificio, ¿sí? En función de que el contexto familiar siga vigente, porque para el niño es su supervivencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acceder al abuso de un padre o el abuso de un hermano es como algo que el niño siente que tiene que hacer ese sacrificio
para poder seguir perteneciendo, Ujú. ¿sí? Y para poder seguir manteniendo, bueno, El orden. lo que él considera sus pilares, Claro. ¿sí? Entonces, esto y llevándolo a una dimensión un poquito como, entre comillas, que puede parecer más liviano, pero no tiene nada de liviano, al contrario, yo creo que muchas veces es más hondo todavía porque el abuso físico, Ujú. ¿sí? Más allá de que la persona lo recuerde o no, puede tener sospechas, es como que se Sí, lo siente. podés poner más Sí, al frente de tus recuerdos. exacto. Y bueno, se trabaja sobre eso, ¿no? Ujú. Se trabaja sobre eso. Sobre la culpabilidad que encima siente el niño, ¿no? O la niña. Sí, está más puesto sobre la mesa para poder resignificarlo. Resignificarlo. Ahora bien, cuando el niño recibe un abuso emocional, Mm, ¿sí? Un abuso emocional, ¿sí? Ahí no es tan fácil porque, bueno, es como que es algo de todos los días, como claro, es es algo. algo que normalizamos. Y un abuso emocional puede ser un atropello Ujú, emocional que sintió el niño, ¿eh? ujú, Por papá o por mamá, o mm, por un hermano, mm. o por un abuelo. ¿Sí? Es un atropello emocional, es un momento, ¿sí? De inflexión en la que, bueno, sentí esto. Que después se haga día a día es otra cosa, pero que puede ser un momento, ¿sí? Y que ahí el niño, ¿sí? Lo imprime como un abuso. Mm. Y a partir de ahí empieza esta distorsión en cuanto a su sexualidad, ¿sí? Porque después no salimos como estamos en esa estructura que, o sea, Si seguimos que sosteniendo vol- el... claro, y volver ahí, a ese punto de dolor, es un Sí, montón. O sea, claro. se requiere de un trabajo, se requiere de un Mm, acompañamiento, ¿sí? Se requiere de que uno, bueno, se preste a la terapia, ¿no? Porque también esto de que, también la terapia, que no, yo creo que hoy se hace actividad física, pero no se hace terapia, que sí, tendremos no. que estar Trabajar todo, en trabajar nuestro interior. en nuestro interior, sí, es fundamental porque todos estos remanentes, después donde se ven, es en el aspecto sexual, ¿sí? Claro. Y ahí es donde empiezan las grandes distorsiones de no solamente lo sexual, de la convivencia, del factor laboral, de todo, De porque todo todo. eso va a todos los Sí, a ámbitos. veces en donde más, o por lo menos dentro de mi experiencia personal, ¿no? Donde más hubo impacto en eso, en proyecciones, por así Ajá, decirlo, de esas distorsiones, sí. fue en la pareja y en el trabajo. Y sí, porque sí. Lo que no se puede, o sea, el dolor que yo no puedo poner sobre la mesa, de Lo voy alguna a... manera lo voy a trasladar a otros ámbitos donde ese dolor pueda ser como alimentado, por así decirlo, porque al final lo terminamos alimentando el dolor, ¿eh? Porque no lo solucionamos. Lo terminamos, pero lo terminamos como alimentando con otras series de circunstancias que socialmente son aceptadas. Claro. Sí, aceptar un abuso, un atropello emocional a determinada edad es como que es un montón. Mm, En cambio, que me atropelle el jefe todo el tiempo, que me atropelle mi amigo, ¿sí? claro. Que es algo como que Ya está bueno, mejor es mi visto. amigo o es el jefe o es mi pareja también, es mi Sí, pareja, sí. pero no voy a lo hondo, que tiene que ¿De ver dónde con, nació esto? claro, que tiene que ver conmigo, ¿sí? Entonces ahí es donde decimos que, bueno, que nace esto que llamamos el hijo del padre, el hijo de la madre, ¿sí? La hija del padre, ¿sí? Sí, sí. El hijo de la madre, ¿sí? Y todos estos perfiles, Mm, ¿sí? Que nos llevan una y otra vez a, bueno, a fracasos a sí. nivel sexual, ¿sí? Y digo fracasos porque si el fracaso no es condenado, uno puede ir al éxito y empezar a indagar ahí y empezar a crecer en ese camino hacia una sexualidad realmente sagrada, que no por sagrada tiene que ver con la iglesia, ni mucho No, no, menos, no, no, no. sino que la sexualidad sagrada es realmente lo que vemos a través de el Tantra, Ujú, que tiene que ver con la unidad del todo, ¿sí? ujú, Con ese sistema de red que yo ilumino dentro mío, iluminando todas mis zonas, claro. todas mis... Esto de comprender, qué maravilloso, perdón, te Sí, corté, pero esto de comprender que la sexualidad empieza por uno. Porque hay veces que también cuando uno habla de sexualidad siempre piensa que tiene que tener a un otro. no. Y no, es realmente un camino de introspección y en esto de ver tanta distorsión y tanto sacrificio en nombre de, ¿no? O sea, entonces, y ahí es en donde después eh, te das cuenta que estás con una pareja
Y en realidad para tu psiquis, que eso para mí fue brutal, es decir, estás con tu padre o estás con tu madre. Entonces, ya de por sí, cuando uno comprende esto, que energéticamente o para la psiquis uno en realidad se está relacionando con Ujú. los primeros dioses de su universo, que fueron sus padres, claro, ¿cómo vos podés crear la sexualidad con los padres? Y vos te contás que estás con tal o cual y en realidad seguís sosteniendo esa fidelidad o esto de sentirnos en casa. Cuando la sexualidad justamente empieza por uno y el empezar por uno es darnos cuenta de esto y entender que tenemos un Un mundo, mundo. ¿sí?, que Ujú. explorar. Sí. Y aparte porque, como bien decís, esto de darnos cuenta de que, bueno, que por ahí compartimos, bueno, compartimos nuestra sexualidad inconscientemente con nuestros padres, ¿sí? Es porque nace justamente el incesto, Claro. ¿sí? Cuando yo no solucioné, ¿sí?, esos temas, porque no me di cuenta, porque Sí. no los abordé o porque ya en las primeras parejas tenía esas situaciones de rechazo, de Y abandono, uno no entiende por qué de a veces. traición. Y vos decís, pero ¿por Y es qué? donde aparece ¿por qué siempre lo mismo? Exacto. Claro, y ahí es la pregunta, ¿dónde lo viste? ¿Dónde aprendiste Claro, esto? ¿dónde aprendiste este tipo Conducta o de de conducta dinámica. o este tipo o sacrificio por un Ujú. otro en pos de la sexualidad o de que no me abandonen, etcétera, Sí, etcétera? sí, sí. Todo esto tiene que ver con el incesto, ¿sí?, que vive en nuestra psiquis y que es por, bueno, por todas estas cosas que no están resueltas y no están puestas sobre la mesa, porque en primer lugar la propia persona no los ve o si los ve, oculta eso, porque bueno, es La vergüenza, es como ¿no? estamos diciendo, es justamente lo que se conoció como tabú, como prejuicio, como, bueno, los no dichos que en realidad hacen que, bueno, que uno vaya cambiando de pareja, vaya sintiéndose totalmente abrumado o no tenga pareja directamente, ¿sí? Porque, bueno, porque considera de que no puede sostener una relación con un otro que sea realmente un camino de recuperación del sí mismo y de esa sexualidad sagrada que, como digo, no tiene que ver con una cuestión religiosa ni mucho menos, sino que tiene que ver con lo que se conoce en el Tantra como el gozo y el placer del cuerpo físico, Físico. ¿sí?, a través de la intimidad con un otro. Pero cuando hablamos de intimidad no hablamos de que porque no nos ve nadie, no, intimidad significa de que justamente el contacto íntimo, ¿sí?, que empieza desde que uno recibe al otro, desde la mirada con el otro, desde el abrazo con el otro, desde el conectar energéticamente con el otro sin palabras, ¿sí? Y ¿sí?, que lleva todo un proceso hasta que puede o no terminar con El acto sexual. exacto, ¿sí? Porque los genitales pueden o no pueden estar incluidos en ese encuentro amoroso con el otro, ¿sí? La sexualidad en realidad justamente es la plena conciencia de la hora. Wow. La plena conciencia de la hora. Por eso puede implicar o no los genitales. La plena conciencia de la hora es todo el Sí, tiempo. yo sí tengo que decir, lo digo mucho en mis clases o en mis seminarios, digo, para mí esto es tremendamente sexual, yo estoy teniendo, es orgásmico para mí Exacto. esto, este encuentro, hacer estos episodios, el poder después verlo, para mí ver toda esta información es realmente orgásmico, ¿no? Es de un placer que es de un éxtasis que pareciera que no es de este planeta, ¿no? Y cuando uno Exacto. conecta con eso es sexualidad. Y el hecho para mí fue un antes y un después cuando comprendí de que no depende de un otro, porque si no uno siempre siente que para poder trabajar profundizar, trabajar, resignificar su sexualidad y con todo lo que implica, es necesario tener un hombre o una mujer al lado, ¿no? Pero es como bien decís, los genitales no tienen por qué estar, pero sí que después cuando uno realmente habita su propia sexualidad, el encuentro con un otro es un complemento, ¿no? Sí, amplifica. Amplifica, bien como lo dijiste al principio. Amplifica. Sí, amplifica y bueno, y es ahí donde podemos realmente trabajar y exponernos, ¿sí?, sin miedo y sin culpas. Esto es lo que abarca la sexualidad, ¿sí? Cosa que en el sexo propiamente dicho, nada de esto ocurre. Nada de esto ocurre, ¿sí? Es un intercambio de fluidos en el que, bueno, las personas simplemente, bueno, pueden
estar bajando su estrés, Ujú. ¿sí? Pueden estar cambiando el cortisol por otros químicos, ¿sí? Ujú. Y tenemos que tenerlo muy presente también porque, bueno, dentro de también lo que se conoce como sexualidad, es precisamente el acto de saber predisponerse para la otra persona justamente con una intención Mm. y no con cómo me lleva Estamos, el como los viento, animales. como, exacto, cómo me lleva el viento. No, tiene que haber una intención, ¿sí? De decir, bueno, vamos a tener este encuentro, ¿sí? Y, bueno, O sea, intencionar el momento. intencionar el momento, ¿sí? Porque esto hace también de que nuestras células, ¿sí? Impriman la energía del momento. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando uno está en el acto sexual pura y Propio. dura y duro, Sí. así, sí. Si bien puede bajar el estrés, al mismo tiempo rápidamente sí, se produce la sensación de vacío Claro. nuevamente, ¿sí? Hay muchas personas que lo usan para bajar el estrés o también hay muchas personas que lo usan como para elevar, ¿sí? Sí. Para elevar la endorfina, Sí, que dura segundos. claro. ¿Por qué dura segundos? Y acá tenemos que tener bien esto presente, porque en este proceso, ¿sí? Como vamos al proceso, es como vamos a imprimir la información en la célula. Si yo voy al proceso, ¿sí? Con estrés, ¿sí? Yo imprimo el estrés en mis células. Imprimís el vacío en tus células. Cuando hablas de proceso, hablas del acto sexual. Sí, Bien. puramente puro. Cuando vamos al acto sexual y no Sí. El sexo pura y exclusivamente, sí, si no tiene una preparación previa, si no hay este sentido de unidad con sí, el todo, conciencia. de unidad con el todo. Unidad Sí. con el todo significa, bueno, todo un proceso que te lleva a eso. Bueno, y si vos decís unidad con el todo, también es entender que la sexualidad incluye todo, lo que me gusta y lo que no. Obvio, sí, Claro. sí, bueno, pero hay que poner, pero Porque a veces después uno hace como muy romántico el tema de la sexualidad y hay que entender también que también está sobre la mesa de las cosas que no nos gustan. pero eso primero De que todo base. tiene que estar claro, de base, porque lo lindo es fácil decirlo, pero Claro. a ver, las incomodidades son lo que Claro, por expresar las eso. incomodidades, expresar los miedos, las culpas, bueno, todo lo que nos puede avergonzar, Mm. ¿sí? Los deseos ocultos, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso ponerlo sobre la mesa y saber que yo soy eso con todo y que el Sí. otro es eso con todo, ¿sí? Es lo que hace que eso se active como un sistema de unidad completo, Claro. en donde nada queda afuera. Claro. En cambio, en el sexo es como que, bueno, queda todo afuera y vamos a sacarnos el estrés. Exacto. O me siento, si yo voy al sexo pura y exclusivamente porque, bueno, me siento un poco decaído, triste y todo lo demás, yo lo que voy a imprimir es eso. De momento, a través del orgasmo o de la eyaculación. Lo libero, pero dura. Exacto. Yo lo que estoy liberando ahí es dióxido de carbono, estoy liberando todos los químicos, Sí. ¿sí? El cortisol, todos esos químicos, pero de golpe siento esa sensación de vacío. ¿Sí? Son segundos, por eso que generalmente de este tipo de relaciones uno después se siente como... Claro, eso iba a decir, muchas veces escuchamos esto, decir, estuve con alguien, pero la verdad terminé sintiéndome vacía. Claro. O vacío. Dura el segundito que dura, microsegundos que dura, y luego después encima uno está imprimiendo esa información, ¿sí? Que es muy distinto cuando uno realmente activa otro sistema de encuentro con un otro, en el que, bueno, va a estar imprimiendo, ¿sí? Lo que quiera llevar adelante, lo que quiera crear, ¿sí? Por eso que ya en Atlantis se usaba la energía esta para crear, ¿sí? Para iluminarse y crear cosas. Y para acompañar a las personas a que sepan a qué nos referimos con esto de crear. Crear llevado a cuestiones como decirte, no sé, un viaje, un proyecto, creatividad, inspiración, no sé, abundancia, dinero, no sé, crear llevado a lo que se quiera crear. Exacto. Sí, sí, sí. A ver, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Con lo que creamos, ¿sí? Porque muchas veces, como siempre digo... Por eso digo, a veces a las personas le decimos crear y crean todo. A ver, tener presente que cuando uno
está realmente, bueno, está realmente trabajando con la sexualidad de esta manera, ¿sí? Ya tiene que tener un trabajo previo de muchas otras cosas, ¿sí? Porque no va a poder crear sino, o sea, va a llegar Claro. claro, va a llegar al sexo propiamente dicho Y no va, y no. no va, o sea, todo es muy perfecto, pero sí que vamos de a poquito como Como llegando. experimentando y conociendo. Y Sí. esto es un pasito a pasito, porque para eso primero, si estamos hablando de que para llegar a la sexualidad, yo primero tengo que poner en mi contexto un gran trabajo personal en el que, bueno, ya vi ese niño, ¿sí? Esa situación de incesto, ya vi toda la traición que sentí, Sí, toda la esta ira vergüenza. primaria que sentí con mis padres, ¿sí? O que si no la vi, bueno, la otra persona me la va a poner A valer ahí, a a crudo y valer puro. en algún punto, ¿sí? Que voy a sentir o el rechazo o el abandono o, bueno, o este sacrificio en pos de. Entonces, cuando yo ya voy viendo eso, es como que uno se va iluminando Mm. más y entonces no va entrando en esto, quiero crear un auto. No, claro, claro. Ya esto es precioso lo que dijiste, que lo voy a poner a valer desde hoy nomás. Esto de intencionar, ¿no? ¿Qué querés recibir? O sea, lo que tus células van a recibir. Ujú. Poder ir a conciencia al acto sexual y no desde este programa tan animal. Decir, bueno, muchas veces escucho, sobre todo a mujeres, debo decir, dentro de lo que voy escuchando en mis sesiones, esto del trámite. Es un Claro, trámite, así. ¿sí? Entonces digo, ¿cuántas cosas nos estamos perdiendo de resignificar un poco este sentido? Porque lo Claro. llevamos desde esta cosa, Antes era cumpliste con tu marido. claro, En cumpliste con tu las. deber de Ah, con mujer. todo eso, claro. Claro, sí, cumpliste con el deber de mujer. Es más, antes vos te casabas y lo primero que hacías era dar un hijo, y para dar el hijo Ujú. obviamente que es el acto sexual. Fíjate que ahí, bueno, se activaba que el miedo al abandono, el miedo a la pérdida de refugio, Sí, bueno, el un miedo, montón. la Sí, pertenencia. la pertenencia, sí, sí, sí. Acá, bueno, en este tema de la sexualidad, sí, tenemos que tener en cuenta que en realidad el principal maestro, sí, es el corazón. Mm, El principal mm, maestro es el corazón. El cuerpo físico es el escenario. mm. ¿Sí? Y después los pensamientos, ¿sí? Los pensamientos, las palabras, Mm. los actos, en realidad son los recursos que nos van acompañando para ese desarrollo del ser. Qué hermoso. ¿Sí? Entonces, si uno lo planifica así, son cosas totalmente Es como distintas. más maternal, uno Exacto. se Es que, abraza en claro, y esto. es que la sexualidad entonces pasa a ser de que vos cuando ya nomás te ves con el otro y lo estás esperando o lo recibís, es como que ya ese estrés baja, lo corres Mm. y entonces empieza como esa sensación de unidad con el otro, más allá de las situaciones que la vida traiga, ¿no? No, sí, sí, sí. Pero es como esa conexión Mm. íntima con la otra persona como para después de ahí empezar bueno, a ese camino, ¿sí? Que es el Sí. encuentro con el ser, Mm. pero con el ser de que del otro no, con mi propio ser. Claro. Yo me siento en unidad cuando estoy a través del otro. Digamos, es Exacto, como. exacto. Y ahí es cuando, bueno, empieza todo, bueno, si uno se lo plantea así, Claro, uno se parece empieza a desacomodar toda la película. y ¿Para qué claro, se tienen que ir algunos personajes porque no nos funcionan acá? exacto, porque bueno, van a estar todos los detonadores y Sí. los programas, como dije, los programas se van a poner en juego. Mm. Los programas que a lo mejor no de principio, porque de principio todo, bueno, puede como que, con decir como que uno esté siempre, a ver, activado, siempre consciente de a dónde quiere llegar, pero bueno, hace que esto sea un trabajito de todos Un los días. proceso. ¿Por qué? Porque en cuanto te olvidaste, en cuanto el estrés, ¿sí? Empieza a abrumar a los integrantes Sí. del circuito, ¿sí? Ujú. Que se formó. ¿Y por qué digo circuito de los integrantes? Porque, a ver, tenemos que saber que también la sexualidad no hay paradigmas en el hecho de qué género tienen que tener los integrantes, cuántos tienen que ser. Mm. A ver, acá, Sí, sí, por eso sí, decimos no, que incluye todo. todo tipo de experimentación. Obvio, Práctica, mientras que los dos, los tres, los cuatro, sí, lo que sea, o con estén de quien sea que acuerdo. que se compartan, estén de acuerdo. Eso sobre la base del respeto fundamental.
¿sí? De una total libertad de las personas y del respeto de las personas que lo integran. Entonces, es ahí, pero bueno, vamos a basarnos en dos, porque ya dos es un montón. Y que no sí, son dos en realidad. Son cuatro. En la cama son cuatro, ¿sí? Porque son el 50 de energía femenina y el 50 de masculina de cada persona, o sea que en una relación siempre hay cuatro. Es una danza entre cuatro, sí, que hay que ponerse de acuerdo. Entonces, si son más, es un montón. Bueno, que sepan que si son 3 van a ser 6 y así. Exacto, exacto. Entonces, es un montón, pero sí que lo tengamos presente porque, bueno, es estos detonadores que parece que de principio uno los tiene muy presentes, ¿sí? El programita que, bueno, que tiene que ver con el programa ego, si no lo tenemos muy presente, se puede empezar a detonar, ¿sí? Sí. Y cuando se detona, si uno no está preparado para trabajarlo o no está abierto a trabajarlo o en algún momento, ¿sí? Es el momento, ¿sí? El de justamente pasar a la individualización del ser, a la maduración de la psiquis, es ahí cuando muchas veces uno vuelve hacia atrás. Sí, o vuelve Como hacia todo atrás. proceso que ya lo venimos, también lo dijimos en el otro episodio de la espiritualidad, ¿no? De esto de ser espiritual, cómo uno va pasando por pasos y llega el paso crucial en donde muchas veces uno retrocede y no da el salto. Bueno, en esto, ¿qué más proceso que la sexualidad? Si decimos que todo tiene que ver con la sexualidad. Ahí es cuando decimos que, bueno, el niño de la madre o del padre tiene que dejar de ser el niño de la madre o del padre, tiene que abandonar ese incesto, ¿sí? Y cuando la niña del padre o de la madre, porque el incesto puede ser con la mamá también, Sí, totalmente. Deja de ser esa niña para pasar a ser un individuo. Sí, ¿sí? Y reconocer que dejar de ser hijo de los padres para ser hijos de la vida es también tomar la mujer, en mi caso, ¿no? Sí, Porque... obvio. Ahí es justo cuando se produce. Sí. Ahí cuando se produce. Entonces, bueno, es todo un trabajito bueno, que se puede desmembrar en millones de cosas. Sí, es la verdad un tema muy amplio que abarca un montón de cosas, pero lindo de poder poner a valer un poco más el sentido de lo que es la sexualidad. Hay veces también que yo veo que, yo siempre hablo de mi experiencia y de lo que cómo yo lo veía antes, ¿no? Cuando hablaban de la kundalini, del tantra, de la sexualidad. Yo siempre me imaginaba como que era conectar con la belleza, con los aromas, con el otro, y no deja de ser esta cosa tan romántica, pero en realidad el hecho de trabajar la sexualidad es crudo. No. O sea, sí. es Te iba como... a decir, no, de romántico por ahí. Por eso te digo, yo tenía esa creencia. Y un poco en este episodio traer de que la sexualidad incluye todo y sobre todo poner a valer y llevar sobre la mesa la culpa, la vergüenza. Yo creo Todo. que la vergüenza La es culpa, algo que... la vergüenza, la lujuria, los miedos, todo tipo de tabúes y de prejuicios, que no me gusta mi cuerpo, que me gusta mi cuerpo, que la edad, que la libido, que un montón de cosas bueno, que están ahí, que, a ver, el ciclo mecánico, porque cuando, bueno, uno no entiende o sea, no tiene esta información, no es que no entienda, no tiene esta información. No tiene la información, no la tiene ordenada. O entiende pero no la comprende, porque entender es simplemente mente, información, pero comprender significa lo paso por el corazón, lo paso por el corazón. Entonces acá es cuando, bueno, pasa a hacer que la libido, por ejemplo, va a depender de que el otro no sé, me mueva. Me mueva, me erotice, me excite. Exacto. Y acá lo que se trasciende justamente con la sexualidad es el cuerpo físico. Y hacia eso es lo que vamos, a trascender el cuerpo físico. Entonces yo no puedo estar diciendo que si me estoy hoy por hoy preparando para la iluminación, para la 5D, para la dimensión, y tengo que justamente trascender la materia. En ese sentido de unidad, de darme cuenta que además de un cuerpo soy muchos cuerpos y soy una comprensión del todo, ¿sí? Y me quedo simplemente en que el otro me erotice o no me erotice, que si me hace no sé, el baile de no sé qué, para que, claro, para ver si yo me enciendo. Exacto. Deposito siempre el poder afuera. No, claro, el erotismo está en cada uno. Claro. En cada uno. Y tenemos todo nuestro cuerpo. No es solamente los genitales.
Entonces, que a través de los genitales sí se siente mucho, pero se siente mucho en todas las partes En del todo el cuerpo cuerpo. y tenemos toda la piel como para irnos explorando y sacar ese erotismo. Y que si no está en uno, no lo podemos pedir en el otro. No, claro. Y aparte también llega un temita, Sí. ¿no? Que es re tabú. Ahí te da vergüenza decirlo. No, Ya, a mí me encanta, pero yo lo voy a poner, estaba pensando, ¿lo traigo o no lo traigo? Sí. ¿Lo traigo o no lo traigo? Pero sí, vamos a traerlo. Venga, Es venga. un tabú que Sí, ya venga. nace desde la adolescencia, es más, muchos ya desde niños, que es la masturbación, Sí. ¿no? Y ahí ya es nuestro primer contacto con nuestra sexualidad. Ujú. Y te dicen que es algo pecaminoso, que eso está mal. Bueno, y ahí te hacen entrar en vergüenza y en todo. Y me gustaría que traigas, porque esto ya lo hemos charlado nosotras, ¿qué significa masturbación? Masturbación es más turbado el átomo. Wow. Entonces, si el átomo tiene un giro de determinada frecuencia, yo cuando hago el acto en sí, Sí. mismo, ¿sí? Que no necesariamente tienen que intervenir los genitales, porque puede ser el erotismo a través de la piel, a través Sí. de todos los sentidos, porque para eso tenemos todos los sentidos, ¿sí? Es ahí cuando subo y elevo la frecuencia de mi átomo. Entonces es más turbado. Claro, el átomo De lo que, turba más el átomo. de lo que normalmente estoy, ¿sí? Yo lo turbo más. ¿Cómo lo turbo? Bueno, a través de una experimentación, a través de mis sentidos. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Yo misma. Claro. ¿Sí? Sesiones de placer. De autoplacer. De autoplacer. Sesiones de autoplacer. De autoplacer. Entonces, esto que puede ser a través de las esencias, a través de las cremas, a través de un baño, a través de lo que sea, de los propios genitales en sí mismo. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a compartirme con un otro si primero no me exploré a mí misma. Claro, y aparte uno piensa yo no puedo explorar gente que acá nos puede estar escuchando y dice, y bueno, yo esto no lo voy a experimentar hasta que no tenga pareja. No, esto se experimenta desde el momento. ¿Cómo uno le va a indicar a su pareja qué es lo que, bueno, le hace sentir mejor, qué es lo que, bueno, le gusta, no le gusta, etcétera, etcétera, si no se exploró primero? Claro. Entonces, esto que antes era pecado mortal, claro, es decirlo, como que es castrarnos. Exacto, es cuando tenemos que empezar a naturalizar con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha amorosidad, ¿sí? El uso del cuerpo, empezando por nosotros mismos. ¿Sí? Permitimos que una pareja haga lo que quiera con nuestro cuerpo, ¿sí? Y primero no hemos nosotros. Sí, explorado. Sido nuestros propios exploradores. Exacto. ¿Cómo voy a poner límites o cómo voy a respetar a otra persona si yo primero no lo introduje en mí misma? Claro. ¿Sí? Pero bueno, todo esto antes era visto... bueno. Claro, por eso digo, ahí empezó como... que no deja de ser una castración, o sea, esto de poder naturalizar el hecho de estas sesiones de autoplacer, como decimos, la masturbación, ¿no? Esto ha sido, bueno, tema de tabú, de todo, desde épocas... Bueno, desde las religiones, la iglesia, etcétera, 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 cuando el Tantra ya siglo IV antes de Cristo en la India, ¿sí? Esto ya se practicaba. Es insólito, pero toda la cultura occidental tiene, bueno, una base precognición sobre eso que realmente es al día, porque no es esto de hace, no, es de hoy. Es de hoy, porque yo creo que más de uno se debe estar dando cuenta que estamos hablando de él, ¿sí? Porque lo vemos muchísimo, bueno, en terapia, y que me parece perfecto que la gente se empiece a abrir a todo esto. Si ya el budismo y el hinduismo practican esto desde el siglo IV a.C., yo digo, ¿cómo puede ser que hoy en nuestra cultura no esté esto implementado como algo natural del ser humano, ¿sí? De la biología misma que traemos? El budismo lo practica desde la corriente que se llama el tantra blanco, que tiene que ver más con llegar a esta iluminación, a esta unidad con uno mismo a través de las meditaciones, ¿sí? Llegan a esa esencia orgásmica, a ese estado, ¿sí? De masturbación del átomo a través de meditaciones y del ejercicio de la respiración. Wow. ¿Sí? El tantra rojo, que tiene que ver con el hinduismo, es el que se practica entre dos, ¿sí? Que fíjense lo elevado que están allá, ¿no? A pesar de que, bueno, a lo mejor en
lo que es tecnología o cualquier otra cosa, no, pero sin embargo con el saber sobre sí mismo están pero súper avanzados. Ellos lo practican con quien es la pareja, pero también lo pueden practicar con quien es maestro, ¿sí? Del tantra, maestro o maestra del tantra. Así ellos sanan, ¿sí? Sanan un montón de porque cosas. Vos dijiste al principio, la sexualidad es un proceso de curación. De curación. Ellos lo toman como un proceso de curación, ¿sí? ¿Física? Física, mental y emocional. Ah, bien. De todos los cuerpos, porque van hacia la unidad. Claro. Hacia la red. Entonces, si yo voy a sanar todos, entra todo ahí. Como la sexualidad misma. Es la sexualidad. Exacto. ¿Y ellos cómo lo practican? Puede ser que con la pareja, pero puede ser que cuando hacen este proceso, ¿sí? de la sexualidad, de conocer y aprender sobre la sexualidad, puede ser que la pareja no quiere lo mismo. Entonces permiten que se practique o con la maestra o con el maestro, ¿sí? Que se llaman gurukula, ¿sí? Y que realmente son personas que destinan su vida para acompañar a otros en ese proceso de sanación. Uno puede decir que, ay, sí, yo me voy a curar físicamente de un cáncer, pero hay personas que curan la psiquis, porque realmente de la psiquis están totalmente violentados. Sí. Están totalmente violentados desde su psiquis en cuanto a la sexualidad. Podemos decir que entonces este proceso de curación, en esto que vos traes, no solo implica penetración, sino con el solo hecho de ya llegar a una ronda y estar desnudo. Digamos, es un proceso de curación de poner mi vulnerabilidad ahí. Y que después lo otro es un proceso que se hará desde el contacto, desde, como vos decías, la mirada, el contacto, el abrazo, y después, bueno, todo lo que puede llegar a incluir. Y fíjate que hasta este término que decís, penetración, ellos no utilizan esa palabra. Sí, porque esa palabra también tiene una connotación machista. ¿Sí? Machista, la penetración. Entonces, como acá es un sentido de unidad, ¿sí? La mujer no es penetrada. ¿Sí? La mujer permite que el hombre entre en su cuerpo, que son cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, la mujer abraza con la vulva el pene del hombre. Son cosas totalmente distintas. Qué lindo, gente, y son mucho más amorosas en cuanto a una relación con un otro. Entonces vamos sacando y vamos como... está este tema del discernir todo el tiempo en dónde me estoy parando, en qué energía me estoy parando, qué energía está en exceso. ¿Sí? Tenemos que saber que cuando se produce la caída de conciencia, ¿sí? Que esto ocurrió en Atlántida, ¿sí? Cuando se desvirtúa, ¿sí? Este sentido de la sexualidad y para lo que servía, en lugar de iluminación, empezó el ocultismo, ¿sí? De todo lo que era esta sabiduría. Y ahí es donde se produce la gran distorsión, que en realidad es lo que tenemos en la cabeza todo el tiempo, que es esto del machismo, ¿sí? O el feminismo, ¿sí? Ahí es donde se nos quita el poder a hombres y mujeres. Claro. ¿Y por qué? Nos separa. Exacto, ¿por qué? Porque ahí empieza la lucha, teóricamente, por la mujer en Atlántida. Una lucha supuesta por la mujer, ¿sí? Que en realidad, ¿sí? Lo que hace es quitarnos el poder, ¿sí? Porque desde ahí empieza a comenzar todo esto del feminismo. Pero tenemos que saber que, como siempre lo digo, todo lo terminado en ismo es lo que nos posiciona en una isla. Y en realidad la lucha no era, ni es hoy por hoy, por volver a poner en su lugar a la energía femenina, que es otra cosa. ¿Sí? Sí. Lo que se busca es el lugar de la mujer, ¿no? Claro, no. Pero acá es el lugar de la energía que tenemos ambos géneros. Que tenemos ambos géneros y a través del cual recuperamos el poder. ¿Por qué? Porque desde ahí nace el poder creador. ¿Sí? Entonces, esta lucha que empezó, ¿sí? En realidad ni siquiera tenía relación, porque desde ahí comienza toda la filosofía sobre el feminismo, ¿sí? Que no sé si es una filosofía, pero es una rama, ¿no? De que hoy por hoy todavía sigue vigente, ¿sí? Y que feminismo, si nos ponemos a pensar, ¿sí? Del machismo tendría que ser el opuesto, el embrismo. ¿Sí? Claro. Ahí es cuando se distorsionó género con sexo. ¿Por qué? Porque tendríamos, ¿sí? El masculino y el femenino. Claro. El macho y la hembra.
y se desvirtuó. Claro, machismo, feminismo. Claro, estamos poniendo... Tendría que ser machismo, embrismo Embrismo. de última. Embrismo. Si queremos de última, es una lucha biológica. Claro. De pertenencia. Entonces ahí es donde nos mezclaron la biología con el género. ¿Sí? Femenino, masculino, hembra, macho. Claro. Ahí empieza la distorsión, ¿sí? Que creemos en realidad que entonces el hombre se pone en machismo o las mujeres en machismo. Es todo un lío. Claro. ¿Sí? Y como siempre, ¿cómo es? A río revuelto, ganancia de pescadores. Sí. Entonces, desde ahí estamos desvirtuando todo esto. Claro. Estamos mezclando la biología, ¿sí? Con el género. Wow. Entonces, tenemos que volver a redireccionar todo. Entonces, cuando nosotros pensamos, el hombre penetra. No. Ahí hay un acto machista que parece que para nuestra psiquis es un acto como de un tanto abusivo, como un tanto de energía, ¿sí? En cambio, si lo pensamos de la otra manera, ¿sí? Que el órgano de la mujer envuelve el órgano del hombre, ¿sí? Que es totalmente diferente. Sí. Y se ponen las energías en equilibrio. Sí, nos sentimos justamente en unidad con el otro. La otra palabra que salió, que solemos decir, es hacer el amor, como que si el amor se hiciera. El amor no se hace. Somos. Entonces ahí también soy amor, doy amor. Somos amor y nos amplificamos con un otro. Eso. Soy amor y me amplifico a través del otro. Con un otro. Con un otro. Sí, con un otro. Sí, porque si el otro, sí, está totalmente obstruido, no te te podés amplificar vos. ¿Sí? Pero ahí o sea, esto es... Todo es uno. Entonces también puedo lograr esto con pareja y sin pareja en poder entregar y poder conocerme en profundidad frente a lo que es mi sexualidad. Exacto. En las cosas que me gustan, en las cosas que no me gustan. Trabajarse primero uno, ¿sí? Para poder, entregarse a un otro. En total plenitud, en total gozo, placer, etcétera, etcétera. Pero si yo estoy totalmente obstaculizado, estoy totalmente en el sexo puro y duro, ¿sí? Que como dije, no está ni bien ni mal, pero bueno, es una fracción dentro de todo lo abismal que tiene la sexualidad, ¿no? Porque la sexualidad es como el conocimiento del todo mío, ¿sí? Amplificado con un otro. Sí. Te hago una pregunta. ¿Puede pasar que, por ejemplo, en el caso de una mujer voy a llevar que quiera practicar la sexualidad y lo está haciendo con ella misma y lo lleva a la pareja, que la pareja siga en ese estado animal, ella puede seguir practicando esa sexualidad o qué pasa ahí cuando la otra persona, la otra parte está en otro sentir de lo que es? ¿A vos qué te parece? No, a mí me parece que hay distorsión, digamos, Sí, que no hay unidad justamente. Cuando los átomos no están en equilibrio. Por eso también el hecho de practicar la sexualidad... Ante todo somos química y somos átomos, ¿sí? Somos químicas y somos átomos, ¿sí? Entonces tenemos que saber que también, a ver, desde el género, ¿sí? Propiamente dicho, también tenemos distintas connotaciones, ¿sí? El hombre tiene, ¿sí? Recupera o recibe su energía desde el chakra 2, como lo veníamos viendo, la mujer desde el chakra 4. Entonces, las conexiones van a ser un tanto diferentes en primer momento, lo que vos decís, y no hay que confundir eso, porque por ahí el hombre a lo mejor es como que instintivamente sí tiene la pulsión más rápido porque la energía la tiene más... Por eso también su órgano sexual está para afuera. Exacto, porque recibe la energía como con mayor rapidez. La tiene que elevar el corazón y la mujer en eso es la que incita al hombre. ¿Sí? Y esto es lo que abarca toda la sexualidad. Claro. La mujer lo hace conectar al hombre con su corazón. No es que esté desconectado, pero es como que la va a llevar... Es el proceso. Va a llevar ese acompañamiento. El hombre, al contrario, ¿sí? Va a llevar a la mujer, ¿sí? A bajar su energía del corazón, que es por donde la recibe, hacia el órgano sexual. ¿Sí? Entonces, en eso hay un baile y un acompañamiento. Ahora bien, si uno está en China y el otro está en Moscú, la verdad que yo no creo. Sí, no creo que se produzca un baile. Entonces, esto... Por eso también, o sea, esto del proceso de sexualidad, si uno arranca un proceso... ¿Se habla con el otro? Se habla con el otro y también puede, pasar de que no haya punto de unión y
Claro, claro, por eso. O sea, esto desde el vamos no es lo mismo que el sexo, que por ahí dos personas se encuentran y listo. La mujer que venía compitiendo con otras mujeres, porque en realidad la mujer o sea, la mujer que todo lo que tiene que ver con la belleza, etcétera, etcétera, y el ponernos, bueno, más linda, menos linda, lo que sea, ¿sí? Esto es pura y exclusivamente una competencia que la mujer tiene con otra mujer. ¿Sí? Porque el hombre, ¿sí? No es atraído por eso. Más allá de que las mujeres crean que que el hombre se por... atrae por, el hombre que llega porque, bueno, nos vio totalmente radiantes. No, no. El hombre llega por instinto hormonal. Hay algo que lo mueve hacia esa mujer, ¿sí? Y la mujer no llega al hombre porque llega al hombre si es para sexo, porque está compitiendo con otras mujeres. Sí. ¿Sí? Atentis. Y si llega a una sexualidad es porque realmente sí, que vio en el hombre, ¿sí? esta misma frecuencia que de la que estamos hablando. ¿Cuántos paradigmas se caen con esto? Sobre todo uno que hacemos un templo y es con el cuerpo. Exacto. Bueno, realmente maravilloso esto. Deja pensar. Y dejamos abierto así, este fue un primer acercamiento, podemos decir, porque en realidad esto es un montón. Sí, a ver, surgen muchas cosas a nivel psicológico con esto. Sí, a nivel psiqui surgen un montón, pero bueno, hay 10.000 matices que surgen a partir de este tema y que hoy realmente, bueno, castran la posibilidad del desarrollo del ser humano a través de la sexualidad a, yo creo, el 80% del planeta. Sí. ¿Sí? Y me gustó muchísimo esto que trajiste. Como dijimos, perdón, tener hijos y tener sexo, tener pareja, no implica tener sexualidad. Claro. Así que esto es para pensar y para decir, bueno, voy por un poquito más, porque para eso estamos acá. Y siempre empezar por uno. Obvio, sí. Siempre empezar por uno. Hoy por hoy uno se puede cuestionar a partir de esto, a ver, ¿qué es lo que estoy teniendo? Claro. Sea conmigo misma. ¿Qué relación estoy teniendo conmigo? Sea conmigo misma y sea conmigo misma y con un otro. ¿Sí? Entonces, y de lo que me estoy privando, de lo que me estoy limitando, de lo que estoy limitando al otro también, ¿sí? De lo que no me estoy animando a poner sobre la mesa, porque para esto, bueno, implica sí un viaje. Un viaje, realmente. No, y decía que me encantó esto que dijiste del corazón, del cuerpo y de las emociones. Ah, sí, eso es hermoso. O sea, recordar que en la sexualidad el corazón es el maestro, ¿sí? El cuerpo físico es el escenario, ¿sí? Y bueno, todas las emociones, los pensamientos y los actos, ¿sí? Son los que nos acompañan en ese camino del descubrimiento del ser. Son como eso que dijiste, como los accesorios. Exacto, que te van a llevar a ese descubrimiento del ser. Sí, que es a través de la experiencia, por eso también decimos y recalcamos que la sexualidad incluye todo. Sí. Todo. Incluye experimentar y que no nos crean nada. No crean nada de lo que hemos dicho, pero vayan y experimentenlo. Sí. Pero el que está aquí escuchando es porque está listo para... Está preparado. Está preparado. La información nunca llega ni antes ni después. Llega cuando la persona está preparada para recibirla, así que el que tenga que escuchar esto, bueno. Sí, el que tenga oídos para oír, que oiga. Bienvenido sea a descubrir una nueva forma de percibir, bueno, este cuerpo físico que en realidad es nuestro templo. El cuerpo físico es nuestro templo y la verdad es que, bueno, lo hemos desvirtuado bastante, ¿no? Y con eso, como dije, no estamos hablando de un templo religioso, muy por el contrario. No. El gozo y el placer, ¿sí? Es lo que primero se tiene que trascender en cuestión de la sexualidad, porque pensamos que gozamos y que tenemos placer, pero ni se acerca a lo que uno... Lo que realmente es. A lo que uno realmente es. Sí, exacto, porque cuando uno, experimenta el gozo y el placer a partir de la unidad consigo mismo y con el otro, son cosas totalmente diferentes. No, sí, es otra experiencia. A lo que, bueno, todo lo que es
Disney nos enseñó Sí. como digo Disney porque bueno, Disney Sí, no es, sí. pero bueno, No, pero comprendo, o sea, todo lo que nos han vendido como respecto de eso. con Sí. respecto a eso. Bueno, impecable. Fin de la transmisión. Fin de la transmisión. Impecable, la verdad. Yo, como siempre digo y lo voy a volver a decir, yo la primera fan de esto, ¿sí? Porque uno puede tener la información, uno lo va procesando, pasa de ese aprender a ese comprender, pero cada vez que miro esto, cada vez que vuelvo a esta co-creación, ¿sí? A este compartir, wow. Es como que no deja de ser expansivo y sexual. Es Exacto. tremendamente sexual para mí claro, ver, sí, tal cual. ver Tal cual. Y es un tema de que, bueno, que hay que trabajarlo desde la amorosidad, como digo, plena. Y como digo, nadie tomárselo personalmente, No, porque no. al contrario, es como que, bueno, que si en mi camino me sirvió y aún me sirve al día de hoy para poder comprender un montón de procesos personales, y seguir adelante caminando, bueno, creo que es algo que todo ser humano que está en esta tierra tiene que saberlo, saber de dónde viene todo esto, saber cuál fue el origen por el Claro. cual, ¿sí? Hoy por hoy disponemos de esta energía, que es una energía, ¿sí? Es una energía creativa, y que bueno, que ponerle conciencia a esto como a tantas otras cosas, hoy por hoy, bueno, el planeta nos está llevando a poner conciencia, es primordial. Así que bueno, Totalmente. espero que les haya servido. Como digo, es un mundo, Sí. ¿sí? Es un mundo, es un océano que hay que darse el gusto de explorar, porque la verdad es que, Bucear. bueno, para el que ha buceado y que sabe lo que es el océano, es algo infinito y que parece que nunca termina de sorprenderte, pero bueno, la sexualidad es así. Y hay que verla por los distintos lugares, ¿no? Como digo, desde la parte psicológica, saber lo que traemos como niños, ¿sí? Desde la parte, bueno, biológica, desde la parte energética. Entonces, bueno, hoy un poquito de todo, Sí. que bueno, que como para dar comienzo. Sí, una introducción que, bueno, realmente una introducción que tienen como para yo misma, ¿eh? Sí. para volver a conectar con esto. Bueno, gracias, Sandra. Fue un enorme placer, como siempre. Bueno. Y que hayan disfrutado de este episodio y bueno, pueden verlo las veces que quieran, ¿sí? Pueden también, a veces también decimos esto de verlo por partes si es necesario, porque a veces sí, hay mucha información. Hay mucha información, entonces si se sienten cansados, dolor de cabeza o a veces que... Si se sienten incómodos, que sepan que es por ahí. Sí, que sí, eso. Porque la incomodidad justamente es la sombra, ¿sí? La sombra moviéndose adentro nuestro, pero bueno, que sepan que es parte de... Bueno, sí, y que si están acá es por algo, así que también validación en eso y se les está abriendo un mundo. Sí, un mundo, sí. Así que bueno, gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.